Bueno, hermanos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos, otra vez los que estamos aquí. Hoy 17 de diciembre de este año 23, que estamos ya casi finalizando, aunque esto no lo crea. La semana pasada hablé con los hermanos sobre las clases y yo voy a estar aquí todo diciembre. Yo no tengo un problema en dar clases 24 y 31, que cae domingo. Si ustedes vienen, yo doy la clase. ¿Ok? Los hermanos que estaban aquí dijeron que sí venían. Ahora no vinieron hoy. Pero si ustedes vienen, yo doy la clase, no tengo problema. De todas maneras, la reunión es en la noche y va a haber culto en la mañana los 2 días, así que yo voy a estar aquí. Sí. Así que vamos a tener clase. ¿Ok? Así que todos dijeron que venían, así que vamos a seguir. Bien, vamos a comenzar entonces. Hoy nos toca caminar. ¿Perdón? 24. Los 2 días son domingo, 24 y fin de año. Vamos a empezar hoy a estudiar el capítulo 15 del verso de 1 de Corintios. Vamos a trabajar. El capítulo 15 es largo, como ustedes pueden ver ahí en sus Biblias. Tiene prácticamente 58 versículos. Es largo, así que tenemos que dividirlo. Tenemos que dividirlo por varias razones. Primero, porque es largo, y segundo, porque es muy importante. Pablo está terminando de tratar los temas. Recuerden que tenemos varios capítulos con los 2 temas principales de Corintios, lenguas y profecía. Y ya Pablo ha ido para arriba y para abajo con esos 2 temas. Por fin se acabaron esos 2 temas, sobre todo el domingo pasado que se hablaba, dice que las mujeres callen en la congregación. Nos trae un poquito de discusión, pero más nada. Pero vamos a empezar hoy, por decir así, con la segunda parte de la carta. No en extensión, porque en verdad la extensión de lenguas y profecías se tarda bastante, pero sí con el otro tema importante que tiene que ver con la resurrección. Por eso es tan importante esta clase. Además de dividir el capítulo 15 en 2, esta primera parte, del 1 al 34, también la vamos a dividir en 2 porque necesitamos desmenuzar mucho este capítulo. Porque Pablo se mete con temas sumamente delicados para la iglesia. Así que vamos a orar, damos gracias a Dios y comenzamos nuestra clase de hoy. Padre, gracias por la bendición de estar aquí juntos una vez más. Gracias porque podemos vernos y alegrarnos de vernos. Gracias por el viaje para mis hermanos Mauro y su esposa, doña Carmen. Y gracias por la bendición que le diste allá con su familia. Gracias por la hermana Gladys y su salud también, que la está otra vez con nosotros. Y bendice a los hermanos que están viniendo a la clase. Gracias también por la salud de Astrid, que se recuperó este fin de semana y sigue ayudando en su tratamiento, Señor. Bendícenos en este día para conocer tu palabra, no solo para conocerla con nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Te pido que así lo hagas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar allí entonces, capítulo 15, versos 1 al 31. Creo que es aquí que está sonando mucho. Ya no suena más. Disculpen los hermanos el video, el salto. Pero vamos a estar leyendo entonces capítulo 15. Vamos a dividirlo en 3 partes para que la hermana Gladys, Mauro y Asti puedan leer. Como son 34, cada uno lee 11 versículos y Asti, que es la última, lee 12. Hermana Gladys puede empezar capítulo 15, 1 al 11. El hermano Mauro sigue en el 12 hasta el 24 y Asti termina. Hasta el 26 más o menos. La resurrección de Cristo. Correcto. Ahora, hermanos, quiero contarles el evangelio. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al 3er día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto.
Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Adelante, para Mauro. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios y Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo parecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos en conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adelante. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Los que se bautizan por los muertos. Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que he ganado, sí, solo por nosotros, por motivos humanos. En Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios.
para vergüenza de ustedes lo digo. Amén, hasta ahí está bien. Miren, por eso ya ven que el capítulo entero tiene mucha información porque todavía nos falta la mitad prácticamente, pero este pedazo tiene muchísima buena información que necesito que estemos claros, lo que estamos aquí, lo que estamos en el video también, por cierto, ¿ok? Así que vamos a ir por partes. Y yo sé que usted me dirá, pero ¿por qué divides tanto las clases? Porque es que tenemos que aprenderlo, tenemos que entenderlo bien. Y durante la clase voy a hacer preguntas a ver si ustedes entendieron bien. No se preocupen, no es un examen. Nadie va a salir aplazado. Pero aquí vemos a Pablo dejando ya un poco el tema de las lenguas y la profecía y entrando a ese tema nuevo que es el tema de la resurrección. Estamos, para los que le interesa, estamos en el capítulo 15, 1 al 34 de Primera de Corintios. Está dejando ese tema de la profecía y lengua y entrando a otro tema. No menos importante, al contrario, este capítulo, como lo estoy diciendo, tiene carne, lo que se llamaría carne en teología. Tiene mucho peso teológico este capítulo. Por eso necesitamos hacerlo muy claro. Hay que desmenuzarlo, entenderlo. Capítulo 15, Pierre, de 1 Corintios 1 al 34. Por eso vamos a dividir esta clase en varias secciones para que lo entendamos bien. El tema más importante, y vamos a tratarlo con cuidado, y vamos también, yo diría, a disfrutar lo que estamos aprendiendo. Eso espero yo. Por lo menos yo lo he disfrutado aprendiéndolo, y yo sé que ustedes también lo van a hacer. Y por eso estamos entrando a esa segunda mitad de la carta, en el asunto de lo que vamos a conversar. Por eso Pablo responde al desafío que le han presentado a él de algunas personas, de esos miembros de Corintios. ¿Cuál es el desafío? Lo vieron ustedes en la lectura, los que estuvieron siguiéndola. ¿Qué es lo que está tratando Pablo de aclarar? La resurrección. Correcto. Hay una confusión terrible frente a la resurrección de los muertos. Recuerden, el pastor la semana pasada en el mensaje habló de principios teológicos no negociables, ¿verdad? Él lo dijo muy claro. Y este es uno de los principios teológicos cristianos no negociables. Creemos que Cristo resucitó entre los muertos y lo hizo corporalmente. No lo hizo en espíritu, lo hizo corporalmente. Su cuerpo resucitó. Por cierto, hay un chiste, por decir así, entre mucha gente que dice que es lo único que hay en el cielo hecho por los hombres. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué es lo único que hoy hay en el cielo hecho por hombres? Los aviones. En el cielo de Dios. Los aviones. ¿Alguien sabe la respuesta? No. Respondiste con Jesucristo. Bueno, Jesucristo no fue hecho por los hombres. Bueno, no, Hecho por hombres. hecho por hombre. A ti sabe la respuesta, porque ella sabe el cuento, ¿no? Ay, caramba. Las heridas de Cristo. Oh, las heridas. Las heridas de manos, pies y costados de Cristo. Ese es un chiste, pero tienes razón, ¿verdad? Por eso, Cristo resucitó en alma y en cuerpo, físico. Y esto es lo que Pablo está haciendo un énfasis aquí importante. Y durante esta clase, más que todo la próxima, vamos a ver la importancia de ese hecho. Resucitamos en cuerpo físico. No un alma etérea, no un espíritu que vuela como angelito en el cielo. Vamos a resucitar con cuerpo físico. Más en la clase que viene, que vamos a aplicar un poco de esto. En esta primera clase, como es larga, vamos a hacer una introducción de todo esto. Entonces, estamos hablando de este tema y Pablo responde a eso. ¿Cuál es la pregunta de Pablo? ¿No hay resurrección, como algunos están diciendo? Los corintios no estaban tanto haciendo énfasis, y por eso hago enfatizo esta parte, no estaban tanto haciendo énfasis de la resurrección. Ellos creían en la resurrección del alma, porque era un asunto mitológico de la costumbre de todos ellos, que el alma resucitaba. Lo que no creían era que resucitaba el cuerpo físico. Ahora, esto estaba relacionado con las creencias de que el cuerpo, de que lo material es malo. De que lo material es malo. Ellos decían, recuerden que en Corintios ya había habido ese jueguito antes, y lo estudiamos en las clases pasadas, que decían, bueno, si mi alma está salva, yo con mi cuerpo hago lo que quiero.
¿Se acuerdan que lo estudiamos? Y por eso iban a los templos donde había prostitutas como sacerdotisas y podían hacer lo que querían, porque es su cuerpo. Al final el cuerpo no sirve de nada. Y Pablo está corrigiendo esa desviación teológica fuerte. Para Pablo y la enseñanza cristiana es que tanto el alma como el cuerpo son valiosas. Y eso es lo que Pablo va a enfatizar y lo vamos a hacer mucho más en la próxima clase. Ellos creían en la vida después de la vida. Lo que no creían era en la resurrección corporal. Creían en la resurrección del alma. Y lo dice en muchas partes. Si ustedes quieren ver en sus Biblias y anotarlo, 2 de Timoteo 2, 17 y 18 habla de esto. Si lo quieren, lo buscamos y si alguien lo encuentra antes que yo lo lee. Si no, yo le gano y lo leo yo. 2 de Timoteo 2, perdón. 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Timoteo 2, 17, 18. Sí. Y sus entrañas se extienden. No. Enseñanzas. ¿Ah? Y su Enseña. Ay, perdón. No, es que así no dice tampoco. Así no Sus dice. enseñanzas. 2 de Timoteo 2. Segunda de 17, Timoteo ¿no? 2:17. Sí, sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Filito. Y 18 también, Ujú. que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Qué interesante. Esta gente estaba enseñando que porque como hablaban de la resurrección del alma, se habían elevado tanto a nivel espiritual que ya su alma estaba resucitada. Y Pablo está enfatizando mucho eso porque por supuesto que es una desviación a la teología que están enseñando, ¿verdad? Hablaban de una transformación espiritual, ya lo habían logrado en esta vida. Así que vamos a ver un poco con esto. Así que vamos a mirar este capítulo 15, como ya dije, a dividirlo en dos secciones. Lo que estamos estudiando hoy, la clase que viene, va a ser del 1 al 34. Y la otra clase, la tercera clase, ya dije al principio de la clase que vamos a tener clase durante los días de Navidad también, si ustedes vienen, por supuesto. Seguiremos estudiando 35 al 58. Así que vamos a dividir la primera parte, 1 al 34, en dos partes. Y después la segunda parte también lo más probable es que en una o dos partes porque son extensas las dos. Esta primera parte que vamos a estar estudiando hoy y la próxima semana, 1 al 34, podríamos decir que tiene también tres secciones. La primera, 1 al 11, hace un énfasis especial Pablo sobre la resurrección corporal de Cristo. Cristo resucitó en alma y en cuerpo físico, por eso comió con sus discípulos. Un alma no come, por eso se dejó tocar por sus discípulos. Un alma no se puede tocar. La segunda parte de este párrafo, 11 al 34, tiene que ver con las consecuencias de creer y no creer en la resurrección. Esta doctrina de la resurrección corporal tiene consecuencias serias. La creamos o no la creamos. Si no la creemos, por supuesto, más todavía, ¿verdad? Así que vamos a ir por partes y vamos a ver que ahí al principio del capítulo, el 1 y el 2, empieza a hablar empieza a tratar el tema de la resurrección. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio, dice, que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen. Mediante este evangelio son salvos y si se aferran a la palabra que les prediqué, Dios, de otro modo, habrán creído en vano. Pablo pone una base. ¿Cuál es la base? El evangelio. El pastor cada rato predica sobre el mismo tema, predicarnos el evangelio. ¿Ibas a decir algo? Ok. El pastor dice, debemos predicarnos el evangelio diariamente. ¿Por qué? Porque el evangelio va en contra de mis principios humanos. El principio humano dice que yo debo hacer algo para lograr algo. Si no trabajo, no me pagan el 15, ni el último. Porque el mundo se mueve, tú haces y recibes, y haces y recibes. ¿Cuál es el problema del evangelio? Que yo recibo algo valioso sin merecerlo, sin hacer nada. Y esto choca con nosotros. Por eso el evangelio es una piedra de tropiezo.
Pues, ¿cómo que me dan esta bendición sin yo merecerlo y sin hacer nada? Por eso Pablo vuelve a ese principio. Recuerden el evangelio que les prediqué, el evangelio de la gracia, y él va a disminuirlo más adelante. Luego va a hablar sobre ese credo, de ahí del 3 al 8, ese credo o la confesión sobre la muerte y resurrección de Cristo. Y al final, 9 al 11 en adelante, va a hablar como testigo. Y él dice, yo soy un testigo extemporáneo, por eso dice como un abortivo. Recuerden, los apóstoles, uno de los requisitos de los apóstoles principales para ser apóstol era haber andado con Jesús y haber visto a Cristo resucitado. Pablo no anduvo con Jesús. Ni lo vio. Bueno, lo vio cuando... Ok. Esa es la segunda parte que sí cumplió. Ok. La aparición. En la aparición. Pero él dice, ¿cuándo fue esto? Después que Cristo ascendió a los cielos, él narra, dice que se apareció a Jacobo, se apareció a los 12, después se apareció a 500, después se apareció a otros aquí y allá. Pero después de eso, Cristo no volvió a aparecer. Ya había subido al cielo. Algo especial había con Pablo que a él sí le vino. La aparición genuina de Cristo. Y él lo dice, ¿verdad? Y él lo defiende. Y ese fue un choque que Pablo siempre tuvo de discusión. Hey, pero tú no eres apóstol porque tú no estuviste con Cristo ni lo viste. ¿Ah? Con los demás. Con los demás apóstoles y con mucha otra gente, porque no les creían o no le aceptaban su apostolado. Pero él dice, yo fui testigo, aunque sí es cierto, extemporáneo, fuera del tiempo, prácticamente ya ha pasado como 3 años después de la ascensión de Cristo. Y ya Cristo lo había aparecido más, ya el testimonio se había dado. Y luego él aparece con ese cuento de que a él sí se le apareció. Digo cuento entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Dice... Pero esto es todo lo que hay. Y vamos a empezar a gustar este tratado. Y Pablo los advierte, no olviden el evangelio, porque es lo fundamental. Y yo diría que es la parte, como el pastor decía la semana pasada en su mensaje, la parte no negociable. Como cristianos, nosotros no aceptamos otra forma de salvación que no sea el evangelio de Cristo. Punto. No pueden venir con cualquier historia buena, antigua, bonita, pero no. La única forma de salvación para nosotros es Cristo Jesús. No hay otra. Ni siquiera el ser judío, y lo digo con toda claridad. Por eso, cuando ellos creyeron, ustedes creyeron este evangelio, se hicieron cristianos. ¿Y qué es lo que creyeron? Que Cristo resucitó de entre los muertos. Y muestra esa realidad de la fe y esa perseverancia hacia Él. Si no fue así, lo que creyeron ustedes, dice claramente, es en vano. Por eso repite en esos versos 3 en adelante, aparece como uno de los primeros credos de los apóstoles, ¿verdad? Por esto, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo dice, según las Escrituras. Pablo siempre quiere relacionar su mensaje con las Escrituras. ¿Cuál es la Escritura? No se la voy a decir. Esa, pero ¿cuál es? Ya, el Antiguo Testamento. Correcto. Porque nadie conoce. Pablo está diciendo, todo eso se está dando como se profetizó por miles de años. Y esto era clave para Pablo y clave para el Evangelio. No fue que fue un invento nuevo. Y este es lo hermoso de cómo se enlaza, una cosa con la otra. Todo esto de Cristo no fue que se inventó en el año 1 del siglo 1 o en el 30 después de Cristo, ¿verdad? Cristo murió a los 33 aproximadamente. Todo esto viene basado, y Pablo no quiere que se olvide que todo esto viene basado en Isaías, en Jeremías, en David, en toda esa cantidad de profecías que se habían estado dando en la palabra por muchos años. Por eso él hace énfasis, creemos esto porque así se dijo en la Escritura. Y repite esa tradición, el credo. Y esto es uno de los primeros credos que los cristianos repetían mucho, ¿verdad? Para recordarse esto. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según dice la Escritura, y que se apareció a Cefa, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría viven y otros están muertos. Luego se apareció Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Un discípulo. Más que discípulo, Jacobo era un hermano de Cristo. Y por cierto, uno de los que no creyó en vida en Cristo.
Por eso se le apareció a él y lo tuvo que convencer, ¿verdad? Más tarde a los apóstoles. Por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, a mí, dice Pablo. Pablo reivindica su apostolado al decir públicamente que a él también se le apareció Cristo. Este credo se repetía mucho entre los cristianos para recordar, para poner una base. Nosotros, si ustedes han permanecido con la iglesia por bastante tiempo, recuerda que tenemos lo que llaman un credo de los apóstoles, que se basa mucho en esto. Y luego hay otros credos, el de Nicea y otra cantidad de credos, porque la iglesia históricamente se ha reunido para poner por escrito, aunque no está en la Biblia, pero poner por escrito las doctrinas fundamentales que no se pueden cambiar y no se pueden negociar. Y hay varios credos, y nosotros repetimos de vez en cuando uno de estos credos aquí en la iglesia. Pero dice, yo experimenté ese encuentro con Cristo, y ya cuando lo estudiamos Hechos, por cierto, vimos esa parte. Pero, dice, hay testigos aquí entre nosotros de que esto sucedió así. Pablo cuenta esa historia en Gálatas 1, 18 en adelante, cuenta su propia historia. Y dice, y yo lo recibí así. Algo interesante de Pablo es que él dice, predica y enseña que lo recibió de Cristo mismo. Por eso él tenía esa autoridad. Y aunque no se la reconocía mucha gente, él lo predicaba. Porque Pablo se reúne con Pedro, por decir así, la cabeza en aquel momento de ese grupo, 3 años después del encuentro con Cristo. Cuando por fin se reúne con Pedro y después con otros 2 apóstoles, entre ellos Jacobo también. Pero él declara que Cristo murió porque está haciendo un énfasis especial a esa doctrina que le hablaba. Por cierto, el grupo que predicaba esa doctrina de la resurrección del alma, no del cuerpo, se llamaba los docetas. Le decían docetanos, ¿verdad? Que Cristo era humano solo en apariencia, pero vivía como espíritu. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso Pablo hace un énfasis. Cristo murió. ¿Quién firmó el acta de defunción de Cristo? Y puso su sello. Nada más y nada menos que un centurión romano, por supuesto ordenado por Pilato, que eran expertos en matar gente. Los romanos mataban gente a diario, constantemente. Ellos sabían cuando alguien estaba muerto o estaba muerto. Por eso cuando se acuerda la historia de la crucifixión, cuando el centurión se acercó a Cristo y dijo, este ya está muerto. ¿Qué iban a hacer con nosotros? Romperles los pies porque se estaban sosteniendo. Y mientras más se sostenían, más podían respirar hasta que se cansaban y morían. Pero tenían que salir de esto porque venía el Sabbat al otro día y tenían que quitar eso de ahí. Así que tenían que romper los pies para que murieran. Pero cuando llegaron a Cristo dijeron, este se murió, déjalo tranquilo, no le piques nada, no le rompas nada. Le metieron la danza, salió sangre y agua y suero separado. Eran pruebas, los romanos sabían cuándo se moría alguien. Por eso dice claramente, Cristo murió, no fue que se desmayó, no fue que se le dio un bahío y se lo llevaron para la tumba y ya se pudo escapar. Porque ellos estaban insistiendo que Cristo no era humano, no, Cristo murió como humano. Estos docetanos creían que la naturaleza era mala, como dije hace un momento, pero dice claramente, Cristo murió por nuestros pecados. Y aquí Pablo resume la hermosísima doctrina básica, fundamental y otra no negociable, que es la doctrina de la expiación. Aprende esa palabrita, la doctrina de la expiación. Y se le agrega una palabrita más si ustedes quieren. La expiación vicaria o la muerte vicaria. ¿Por qué significa esto? ¿Qué significa que es vicario? Te hicieron muchas preguntas y yo dije que iba a preguntar. Así que anímense a responder. Vicario. No, pero sí han oído la palabra vicario, ¿verdad? Quizás en inglés para Pierre y Tere no es muy conocida. La palabra vicario tiene que ver con representante. Por eso dicen que el Papa es el... Like a vicar. Como un representante. Por eso dice que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, representante de Cristo en la tierra. Recuerden, Cristo tuvo una expiación vicaria por nosotros. ¿Qué significa esto? Que Él murió, como Pablo lo dice, en nuestro lugar. Por eso digo que la expiación vicaria es una doctrina tan básica, importante y no negociable. Porque a menos que alguien muriera por un pecador,
no podía haber perdón de pecados. Y el problema era que ese que iba a morir tenía que ser justo, porque si no tenía que morir por sus propios pecados. Y si muere por sus pecados, ¿cómo va a morir por los míos? Por eso ese cordero tenía que ser limpio, sin mancha. Por eso ese ejemplo que viene desde el Antiguo Testamento, que es un cordero joven, sin mancha, sin contaminación, no con una pata rota, tenía que venir limpio, como llegó Cristo a la crucifixión, limpio, sin pecado. Por eso Pablo dice, murió por nuestros pecados, porque murió para nosotros. Lo que dije al principio, algo que no merecíamos nosotros. Nosotros merecíamos morir porque cometimos pecado. Por eso dice Pablo una y otra vez, según las Escrituras. Si ustedes quieren ver las Escrituras, pueden buscar en Isaías 52, Isaías 53 y otros pasajes, donde se narra esa muerte de ese Cordero perfecto de Dios. Y luego dice que fue sepultado. No solo dice que los romanos certificaron que murió, sino que también lo sepultaron y en una tumba bien sellada y custodiada por los soldados romanos. No había duda de que ahí estaba un cuerpo muerto, porque había que cuidarlo porque estaban diciendo que se lo podían robar. La muerte de Cristo fue real, certificada por expertos en muerte. Por eso le prepararon ese sepulcro y luego ese sepulcro estaba vacío. ¿Qué explicación podían darle al sepulcro vacío y a esas apariciones posteriores de Cristo? Difícil explicar eso. Por eso todavía Pablo dice en ese credo, y al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Pablo dice aquí al tercer día. Alguna gente dice, pero bueno, no fueron 3 días, porque murió viernes, después el sábado y el domingo resucitó. ¿Dónde están los 3 días? Pablo no está diciendo días de 24 horas, ¿verdad? Está diciendo que el tercer periodo, el tercer día, murió un viernes, pasó el sábado y el domingo resucitó. Pero eso yo creo que no es preocupante para nosotros decir que al tercer día resucitó. Y luego, ya entendiendo el tercer día, dice, según la Escritura, fue profetizado. Hay varios salmos, 16, 110, donde dicen estas cosas. Luego da esa lista de testigos, ¿verdad? Primero habla de Pedro, después habla de los 12, ese grupo apostólico, habla de 500 hermanos a la vez. Por cierto, esta información que Pablo da de 500 hermanos a la vez no aparece en otra parte. Pero Pablo lo dice. Pablo se supone que conoce. Recuerden que la Biblia no contiene todo lo que pasó en ese tiempo, ¿verdad? Porque tendríamos un libro un poquito grande. Pero dice que apareció luego Jacobo. Pero ese hombre que escribió ese libro, the Search for Christ o algo así, The Case for Christ, él trató de decir que él no apareció, pero él probó históricamente que él sí apareció a 500 personas a la vez. Sí, pero no lo narra la Biblia, lo que quería decir. La evidencia se encuentra, Hay mucha información, y Pablo lo dice, que no está escrito porque, repito, no podías escribir todo lo que sucedía en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí vamos para adelante. Se apareció Jacobo a su propio hermano. Recuerden que Jacobo no creía en Jesús. Este es mi hermano. Este es mi hermano. ¿Cómo que yo mi hermano si durmió en la cama al lado mío? Y hacía ruido durmiendo, por cierto. Y luego se apareció a otras personas. Pero luego dice que también ascendió. Repito, como dije hace un momento, después de eso no hubo más apariciones. No hubo más apariciones hasta que Pablo en el versículo 8 dice, y por último, como aún no nacido fuera de tiempo, en otras versiones antiguas dice como un abortivo, Pablo no nació espiritualmente en lo normal. A Pablo nadie se le acercó y le predicó de Cristo como al etíope, por ejemplo. A Pablo el mismo Cristo se le apareció, lo tumbó del caballo y le dio un garrotazo. Lo dejó ciego por un tiempo y lo mandó a aprender humildemente con un viejito por allá que no se sabía ni siquiera quién era, viniendo él de las grandes escuelas teológicas de los judíos. Luego se apareció a mí como un abortivo. Y repito, no hubo más apariciones. Por eso el apostolado de Pablo fue a veces muy discutido, porque se le creía eso. ¿Fue algo extraño? Sí, fue algo extraño. Nació fuera de tiempo, un nacimiento anormal. Algunos lo llaman aparición tardía de Cristo, pero dice que el Señor mismo se le apareció. Por eso Pablo nació sin ese proceso de gestación debido. Y luego empieza a reconocer
las desventajas que él tenía. Miren el versículo 9, perdón. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Pablo no escondía su debilidad. Pablo podía decir, sí es cierto, yo no estuve con Jesús esos 3 años. Es cierto, tampoco estuve en la resurrección, ni en el monte Calvario cuando lo crucificaron, nada de eso estuve. Es más, no se me apareció al principio. Pablo presenta toda su debilidad, pero inmediatamente en el verso siguiente nos deja ver por qué presenta su debilidad. Bien, ¿puede leer el 10? 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue... Ay, se me perdió. Infructuosa. Infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Qué hace Pablo al presentar su desventaja? ¿Qué presenta luego? La gracia de Dios. Pablo dice, no depende de mí. Si fuera por mí, no califico para nada de esto. ¿O es que usted califica para ser cristiano y ser salvo? Yo no califico. Pablo dice, lo que a mí me califica no son mis actos, no es lo que yo vi, no es lo que yo aprendí de Jesús, no es mi tiempo con Jesús, no. Una sola cosa me califica, que es su gracia. No tenemos otra cosa que mostrar sino la gracia de Cristo. La gente le va a decir a usted, pero bueno, ¿qué vas a hacer tú, Asti, predicando si tú eres pecadora también? Mire, el otro día hiciste otra cosa, sí es cierto. Y Gladys, tú hiciste otra cosa, sí es cierto. Pero una cosa me califica. Dios me vio por su gracia. Porque si no fuera por su gracia, yo no estuviera parado, yo no tengo ninguna calificación para enseñar una clase cristiana, a menos que fuera por la gracia de Dios. Ni el pastor tiene calificación para predicar, aunque tenga títulos universitarios en teología. Pablo deja muy claro eso. Es importante para nosotros reconocerlo, y el tiempo está caminando más rápido de lo que yo esperaba. Por eso dice claramente, por su gracia. Y esa gracia no me hizo lento, que es otra cosa que a veces nos critican a los que hablamos de la gracia. Ah, bueno, entonces por gracia tú no haces más nada, te echas a dormir porque ya la gracia te salvó. Pablo dice, no, la gracia a mí no me produjo eso. ¿Qué me produjo la gracia a mí? Un trabajo, dice, he trabajado con más tesón que todos los otros. La gracia de Dios no te adormece, no te inyecta y no, yo estoy salvado por gracia, no hago más nada. Y te dice, pero qué fácil, tú eres salvado por gracia sin hacer más nada. No, la gracia de Dios no me adormece. La gracia de Dios me lleva a impulsarme en esa gracia para lograr algo que yo fui logrado sin ni siquiera merecerlo. A fin de que ella sea, que trate de mí o de ellos, esto predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Esto ustedes lo han creído, no tengan duda de esto. Reconoce Pablo esas desventajas, pero había perseguido la iglesia, pero aprovecha esa desventaja y esa debilidad para enaltecer lo que realmente vale. Lo que vale aquí es la gracia de Dios. No vale mi teología, no vale mis títulos. Recuerden que Pablo era un doctor en la ley. No vale nada de esto, lo que vale es la gracia, y esa gracia me lleva a trabajar y a trabajar duro. A hacer un mayor esfuerzo para mayores frutos. Interesante que los apóstoles creen esa secuencia, ¿verdad? Y dice Pablo mismo en ese verso 11, ustedes han creído en esto, se lo predicamos, esto fue lo que ustedes creyeron, así que no se salgan de eso, a pesar de todo lo que puedan seguir oyendo. Y entra esa siguiente sección, donde él va a seguir trabajando en esto, ¿verdad? El capítulo 12 en adelante. Ya ustedes lo leyeron, donde él empieza a hacer una explicación ahora de la parte de resurrección. Y claramente dice, la vida cristiana sería absurda, sería sin sentido si la resurrección no se hubiera dado. Y lo empieza a explicar del capítulo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos,
Si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos por haber testificado lo que Cristo resucitó a los muertos, lo cual no ha sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice, si esta doctrina se cae el resto de la estructura. Por eso dije que eran doctrinas tan importantes. Si se niega la resurrección corporal de Cristo, se cae el resto de la estructura. ¿Para qué estamos aquí entonces? Y Pablo lo va a decir un poquito más claro, más abajo todavía. ¿Qué hacemos aquí? Esto a ustedes les trajo la salvación. Ahora, si Pablo dice, vamos a suponernos que Cristo resucitó, de nada vale esto. Pero esto es cierto. Por eso dice la doctrina es tan importante. Si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó y la vida entonces no vale para nada, no tiene sentido. ¿Para qué yo me abstengo? Voy a hacer la comilla, por supuesto, de los placeres de la vida, si después de esto todo se acaba. Y ellos decían, si esto no viene, si ahí no hay nada después de esto, vamos a comer y a beber y a disfrutar. Sobre todo a comer, ¿verdad, Pia? Hagamos lo que sea, porque de esto nada vale. Y Pablo hace ese énfasis significante de que esto sí es cierto. Por eso trae esta doctrina diciendo que es buena. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Cristo no resucitó y va nuestra fe. Inclusive la predicación se hace inútil. ¿Para qué predicar si no vamos a vivir en nada siguiente? Hasta la predicación se hace inútil. Pablo y los apóstoles hacen ese énfasis de muchas maneras. ¿Por qué? Porque seguiríamos en pecado, seguiríamos sin esperanza. Estaríamos perdidos, estaríamos muertos. Y dice claramente en el verso, dice, seríamos dignos de lástima. Oye, ustedes están luchando ahí en vez de irse a disfrutar la vida. Disfruten la vida si después no viene más nada. Pero hace una promesa, la haría sin sentido, ¿verdad? Y es un cuadro triste, por decir así. Por eso dice Pablo, seríamos dignos de lástima, de conmiseración. Seríamos dignos de tristeza. Pero Pablo no deja ahí el cuentico, ¿verdad? Dice Pablo, esto no es cierto. Y para la gloria de Dios, Cristo sí resucitó y resucitó corporalmente. El hecho de que lo hizo corporalmente, lo vamos a ver en la próxima clase, la importancia que tiene de que lo hizo corporalmente. Por eso dice, cuando esto sucedió, cuando esto pasó, que Cristo resucitó corporalmente, nos va a dejar ver ahora cómo Dios inicia un plan después de esto. Un plan que no tiene forma de detenerse. Y lo vamos a ver en un momento como Él lo dice, ¿verdad? Empieza una demostración. ¿Y cuál es la demostración final? Ahí en los capítulos 20, en el versículo 20 en adelante, Pablo lo narra claramente. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicia de los que murieron. ¿Qué significa primicia? Primeros, inicio de. Pablo dice, esto empezó a echar una rueda a andar. Y si ustedes leen de ahí en adelante, van a ver que todo va relacionado. Y leo el 28, y cuando todo le sea sometido, entonces al Hijo mismo, el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, esto se inició para que lleguemos al pináculo de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la historia, el pináculo de la historia de la humanidad? El fin donde todo vuelve a Dios, donde todo llega a Dios y donde Dios soberanamente nos muestra que Él ha estado en control de todo eso. Y vamos a llegar donde Él quiso que llegáramos. Yo creo que el pastor predicó de eso hace unas semanas atrás, que a veces nos desesperamos por las cosas que vemos en este mundo. Recuerden una cosa, hermano, nuestro final no es derrota. Nuestro fin no es de derrota. Nuestro fin es este. Dios demostrando que Él es dueño de la historia, dueño es soberano y haciendo tal y como Él quiere. Que yo no lo veo, sí es cierto. No tengo ojos de Dios.
Pero lo que sí está seguro Pablo, y debemos estar seguros nosotros, es que Él lo hizo. Por eso Pablo hace mucho énfasis en estos próximos versículos, que si Cristo resucitó, ahora también resucitamos nosotros, como acabo de leer, porque Él es la primicia, el primero en muchos. Y aquí está otra doctrina importantísima, cuando Cristo lo hace como nuestro representante. Si Él murió en la muerte vicaria, expiación, ya lo dije hace un rato, ahora estamos viendo aquí cómo en Cristo yo estoy representado. ¿Quién me representaba antes? Lo dice Pablo. ¿Quién me representaba antes? Adán. Cuando Adán pecó, uno podía esconderse. ¡Ey, momentico! Adán pecó, pero no fui yo. Me deja tranquilo. No. Adán era mi representante. Y cuando él pecó, todos nosotros caímos en el pecado exactamente igual, porque Él era mi representante. Pero ahora, dice Pablo, tengo otro principio de representatividad. Pueden leerlo en Romanos 5 también, 12 al 21. Porque cuando Cristo murió, estaba muriendo como representante mío, por eso murió en mi lugar. Por eso murió en mi lugar. Por eso se le pegaron ahí esa tabla donde estaban todos los decretos de pecado de toda la humanidad. Y Cristo muere como representante de la humanidad. Y ocurre esa representación de Cristo. Es importantísimo entender esto. Que Cristo murió representándome a mí y a todo el resto de la humanidad. Por eso cuando Cristo resucita, también resucita de la misma manera. Cristo hace lo que Adán no hizo. Primero, no pecó, y segundo, entregó su vida por nosotros. Adán entregó su vida para sí mismo y fue el pecado. Y es lo que se llama entonces la otra doctrina muy importante que aquí Pablo dice, que es la doctrina de la imputación. Todo lo que es verdad respecto a Cristo, ahora es verdad respecto a mí. Porque Cristo dice el Señor, que todos mis pecados fueron puestos sobre Él y Él los pagó. Y ahora si Cristo es santo, yo soy santo. Si Cristo es salvo, yo soy salvo. Y si Cristo vive, yo vivo. Por eso dice que se beneficia a todo el mundo. Hay muchas otras lecturas de la Biblia que